Esto es Argentinía al Palo, un programa que busca conocer a fondo la identidad cultural argentina. En el día de hoy, rock y democracia. Número 2 de este ciclo, les vamos a contar un poco cómo llegamos a la cultura actual y por qué nos mueve tanto el rock. Y para eso Gonza nos va a poner un poco en contexto histórico de cómo fue todo el movimiento del rock nacional a partir de... Vamos a empezar pre los 70. Lo importante de esto es que antes el rock no se cantaba en español, sino que se cantaba en inglés. De hecho, se decía que era grasa cantar en español. Y es así como muchas de estas bandas se forjan escuchando lo de afuera, escuchando a los Beatles y demás. Y es en el nicho en el que se comienza a gestar, en la cueva, donde empiezan a surgir estos personajes como Tanguito, como Billy Bond, que se empiezan a juntar y empiezan a armar toda una movida súper interesante. Es así como podemos entender lo que viene después, el rock de los 70. Ya estamos hablando del BA Rock en el 72, con bandas como Sui Generis, Billy Bond y La Pesada del Rock, Box Day, bueno, todas estas bandas increíbles pre-dictadura militar del 76, que es súper importante para entender lo que nosotros queremos hablar de la vuelta de la democracia. Claro, porque con la dictadura del 76 lo que buscaba el gobierno de facto era apagar las ideas. Estaba tratando de, a través de la represión, tener un control de lo social. Y lo que no pensaban era que había toda una contracara, toda una parte de la sociedad de que estaba con necesidad de expresarse y de salir de esa represión y empezar a mostrarse y empezar a mostrar lo que pasaba, porque hasta el momento la gente o estaba o se mostraba ignorante de la situación política actual, o los que sabían estaban escondidos. Muchos artistas en el exilio, muchos que tenían que tocar en la clandestinidad, música que no se podía escuchar. Había toda una lista de temas prohibidos bajo un decreto. Y nada, toda esta música, toda esta necesidad contenida que tenía la sociedad, más que nada la joven en ese momento, estaba a nada de explotar, ¿no? Y esto lo pudimos ver cuando en el 82 se declara la guerra de Malvinas y se arma como un festival solidario donde toda la gente fue a Plaza de Mayo en apoyo porque se creía que la guerra estaba bien y que íbamos a ganar y demás. Entonces muchos músicos se presentaron para recaudar fondos y recaudar cosas para mandar a los que estaban en la guerra. Y hubo artistas que se negaron. Claro, no todos participaron. De hecho, bueno, una de las bandas es Virus, que tenían un hermano desaparecido. Bueno, otros de los que se negaron fueron Los Violadores. Pero, digamos, las bandas que participaron y demás, hay que reconocer que hoy por hoy ellos lo cuentan como que fue un acto de corazón lo que hicieron, ¿no? De que fueron engañados, porque en realidad todo lo que se recaudó en ese momento nunca llegó a Malvinas, y de hecho de Malvinas también mandaban material de lo que estaba pasando, que a Buenos Aires no llegaba. Entonces, nada, todo ese festival hizo que empezara a aflorar la música nacional, y también los militares empezaron a abogar por el nacionalismo, ¿no? De defender lo propio. Cuando antes nos decían que todo era grasa, exacto, ahora hablaban de que no se podía escuchar música del idioma del imperio, y entonces empezaron como a fomentar un poco más el rock nacional. Incluso es gracioso porque mientras antes de los 80 se perseguía al rock, se perseguía a la persona de pelo largo, al rockero joven, al subversivo. Sí, en los 80 como que se fue a buscar a ese personaje y digamos, ya era otro el mainstream del rock nacional, ya era otro el porte de artistas como Spinetta, artistas como Charly García incluso, que empezaba a florecer en su carrera solista. Entonces, bueno, nada, básicamente es interesante la hipocresía, cómo se dio vuelta la dictadura en ese sentido, porque estaba buscando votos, estaba buscando, ya no había confianza en el gobierno,
Entonces, nada, estaban como intentando hacer lo posible. De hecho, también eso fue por parte de la guerra, para esto que vos mencionabas de lo nacional. Claro, pero lo que no se esperaban es que fomentaron el rock como tal, y el rock en sí es un movimiento anticultural que cuestiona toda la ideología del momento y que se planta en un lugar desde, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y nosotros nos queremos expresar. O sea que de alguna manera u otra el gobierno se cavó su propia fosa, no solo con la guerra, sino con lo que quiso fomentar. Exactamente. Bueno, si les parece, vamos a continuar con un enlatado de testimonio. De una persona que lo vivió en primera persona, valga la redundancia, ¿no? Sí, que vivió en esa época, que nos cuenta un poco cómo se vivía la música en ese momento. Y bueno, lo escuchamos. Vamos con el informe. Y en el 82 tenía 12 años, estaba en 7º grado y recién empezaba a escuchar música, o sea que ahí empecé a tener como información de lo que pasaba con los militares. Como que vos no podías escuchar tampoco la canción y darte cuenta de lo que se hablaba. Después cuando empezaste a leer revistas, ¿viste? Estaba la revista Pelo, la Canta Rock, Expreso Imaginario, que eran revistas que en cierta manera, al ser del rock, eran contestatarias. Lo que sí, no se pasaba música en castellano en las radios. Vos ahora por ahí tenés la Mega, que te pasa todo rock nacional. Eso no existía, era todo música extranjera. Cuando pasó lo del nacionalismo, se prohibió pasar música en inglés. ¿Y qué pasó? Tuvieron que ir a las bateas a buscar discos en castellano. Hola. Se pensaba que se ganaba, sí, ¿no? Todo el tiempo se pensaba que se ganaba, hasta el último momento. Y me acuerdo de este festival de la solidaridad del que todos se quejaban, los violadores también. Vos me decías de que Virus no participó. A mí me parece que en ese momento los artistas que participaron de corazón y fueron engañados. Y por supuesto, que nos podamos reunir, pero siempre para la paz y para fines realmente nobles. Es un tema que habla de cuando todo pase y llegue la paz, la unión entre todos los latinos y entre todos los hermanos que estamos aquí. El que es más evidente es el tema de Luis Alberto Spinetta, Resumen porteño, de Spinetta Jade. Describe los vuelos de la muerte. No en toda la canción, hace como una panorámica de la época, y en los últimos versos habla de un pescador que va a pescar, que usualmente a esa hora flotan los cuerpos. Está muy relacionado con los vuelos de la muerte, que es el método que eligieron los militares, sedar a las personas y tirarlos en el río. Solo flotan cuerpos a esta hora. Bueno, toda esta explosión de ideas, todo lo que nos contaba Hernán recién en su testimonio, nos lleva a hablar de lo que fue la primavera democrática. Que fue el resurgimiento en sí de las bandas que empezaron a poder tocar en vivo, a poder grabar, a viajar y grabar en el exterior, remasterizar discos. Y ahí podemos nombrar bandas icónicas que... Exactamente, o sea, venimos de una etapa muy oscura y todo este boom cultural fue muy importante y era como una especie de cambiar el aire, ¿no? Estas bandas, de la mano quizás de Miguel Abuelo, que volvía del exilio, volvió a refundar a Los Abuelos de la Nada, que había tenido parte en la primera generación de fines de los 60, y viene a traer un sonido completamente distinto al que veníamos escuchando fines de los 70 con la dictadura y demás. Y otra de estas bandas muy importantes para cambiarle la cara a este rock nacional es Virus. Sí, que se hablaba mucho de que Virus era el aquí y ahora, y también era como llamativo que los Moura trabajaban mucho con el cuerpo arriba del escenario y era como demasiada libertad lo que se estaba pidiendo y los músicos no tenían miedo de mostrarse. Ya la sociedad estaba empezando a perder el miedo de todo lo que estaba pasando. Y esta explosión de ideas no solo se dio con lo que es la música, porque también esto trajo la revelación de las nuevas modas, de nuevos artistas plásticos, de todo un movimiento cultural que abarcaba un montón de esferas de la sociedad. Es así como podemos nombrar a un par de ellos, Eduardo Martí, por ejemplo, que formó parte de muchas de las tapas icónicas del rock nacional, en Los Redonditos de Ricota, por ejemplo. Y una personaje muy importante en toda esta historia es Renata Jujeim, que trabajó con Spinetta y con Charly García, sobre todo,
Y tenemos un informe, porque nuestra cronista, Guillermina Botner, fue a la exposición en el Centro Cultural Recoleta, en la que en varias salas del centro se muestra toda la trayectoria de Renata. Exactamente, vamos con el informe. No quiero hablar, ¿a quién tengo que mirar? No quiero hablar de democracia en un país donde no se respeta la justicia. Edúquense. Estamos en el Centro Cultural Recoleta, donde se está presentando la exposición Al Rojo Vivo, una muestra artística que repasa los 50 años de trayectoria de Renata Yuyeim. Renata es una referente del arte pop argentino que acompañó e inspiró a generaciones enteras, desde el apogeo del rock argentino en los 80 y el despertar de la primavera democrática hasta hoy. Realizó y diseñó shows para Charly García en varias oportunidades, como el mítico show en el Estadio Ferro en el año 1982. Y colaboró con artistas de la talla de Luis Alberto Spinetta y Federico Moura. Luego de ver la muestra, ¿qué importancia tiene para vos el rock argentino de la década de los 80 en la actualidad? Y en el rol de precursor de lo que vino después. Frente a una situación súper terrible que estábamos viviendo, viste, fue como un escape, viste, contar un poco la poesía, la filosofía de una forma distinta de ver las cosas. Música, viste, que te marca para siempre. Fue un periodo único de la música argentina, irrepetible en muchos sentidos, porque bueno, nada, surgieron todas las expresiones que estuvieron censuradas por años. En la actualidad, y me imagino que les abrirá la cabeza como me la abrió a mí en los 80. Yo creo que fue liberación, una época de romper estructuras, una época de mucha experimentación. Me parece que es la vara con la que hay que medir la música actualmente. Y ya que se cumplen 40 años, ¿qué lugar ocupa para vos el rock en la vuelta de la democracia? Desde mis 14, 15 años no paré de escuchar rock. El 83 explotó con la democracia. Creo que fue un vehículo muy importante para canalizar todas las inquietudes a través de las letras que estaban muy buenas, gente muy creativa y con mucha conciencia social, Charly sobre todo. Para mí es la manera que tuvo la juventud de expresarse en ese momento, a través de la música. Ayudó a romper muchas barreras, a liberar fue como otro lenguaje expresivo. Y esta fue la muestra Al Rojo Vivo acá en el Centro Cultural Recoleta. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina. Es increíble porque este informe nos da como distintas perspectivas de voces quizás más jóvenes que no vivieron esa época y obviamente de personas que lo vivieron en carne propia, que lo cuentan con mucha emoción. Ahí en el Centro Cultural Recoleta, si algo estaba muy presente era Charly García. Y hace muy poco, de hecho el domingo, se cumplían los 40 años de Clics Modernos, un disco muy importante para el rock nacional que también formó parte de toda esta movida de boom cultural, y el trabajo de Renata Yuyeim fue clave para esta época de Charly. Claro, no es casual que este disco haya surgido en el 83 y que muchas de sus letras se les haya adjudicado mucho peso en relación a la dictadura y a la vuelta de la democracia, aunque Charly después en muchas entrevistas desmiente, por ejemplo, que Los Dinosaurios haya sido escrita para eso, pero la sociedad la adoptó como un himno de no queremos más esto. No queremos más a esta gente diciéndonos cómo tenemos que pensar. Y bueno, y Clics Modernos en sí, el disco, es un disco que trasciende a las épocas. Es un disco que hoy por hoy lo escuchás, estés donde estés, y te lleva a ver qué onda el pasado, replantearte el presente o mirar al futuro con cierto optimismo o con una alegría, con esas ganas de ir a más. Excelente, sí, o sea, y aparte sumando a todo esto, es muy importante que un disco de rock argentino haya podido salir al exterior, haya podido ser reconocido en una ciudad tan importante como es Nueva York y de tanta música, ¿no? Y que perdure en el tiempo. Que hoy por hoy sea algo que cualquier chico que empieza a escuchar rock y que quiere saber de su identidad como argentino, recurra a Charly García y te sitúe en cualquier época y sirva para ayer, para hoy, para mañana. Exactamente.
Como argentinos, no nos queda más que decir que somos masivos, que nos gusta nuestra cultura y fomentar nuestra cultura, y hace 40 años que tenemos la posibilidad de ser libres y así queremos seguir viviendo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Argentina al Palo y los vemos en un próximo programa. Nunca mostramos el disco. Sí, lo pensé, pero...